condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, además de más años por el delito de intento de asesinato. Este es Joseph Thomas McEnroe, de 29 años. Joseph no era exactamente un ciudadano modelo y está en el tribunal por los asesinatos de no uno ni dos, sino 6 miembros de la familia de su novia, Michelle Kristen Anderson, también de 29 años. Michelle Anderson tampoco es inocente. Colaboró con Joseph y con la ayuda de un arma de fuego mató a algunos de sus propios familiares. La masacre que provocaron fue noticia y se conoció como los asesinatos de Carnation. McEnroe y su novia Michelle Anderson tenían serios problemas con su familia. Habían estado viviendo en la propiedad de su familia y no estaban contentos con el trato que recibían. Entonces, ¿qué hicieron? Planearon una pequeña sorpresa navideña para la familia, que no fue precisamente buena. McEnroe y Anderson planearon y ejecutaron el asesinato de 6 miembros de la familia, incluidos los padres de Michelle, su hermano, la cuñada y sus 2 hijos pequeños, que tenían menos de 6 años. Fue uno de los tiroteos masivos más mortíferos en el estado de Washington. La historia conmocionó a la nación. Los cuerpos fueron descubiertos 2 días después, cuando un compañero de trabajo de uno de los familiares vino a comprobar por qué no había estado en el trabajo. Vio los cuerpos a través de la ventana y llamó a la policía. «Acabo de llegar. Ella trabajaba conmigo en la casa», dijo por teléfono. «¿Sí? ¿Qué ves?», le preguntó el operador. «Hay un bebé y un hombre. Y una mujer. Ella es mi mejor amiga». Con la llegada de la policía y las investigaciones, Joseph y su novia fueron arrestados. Para evitar la pena de muerte, confesaron el crimen. Fueron acusados de 6 cargos de homicidio agravado en primer grado. Durante el juicio, Joseph se emocionó y comenzó a llorar cuando le pidieron que contara lo sucedido. «Ella ya no se movía, así que fui hacia donde estaba y le dije que lo sentía. Y le disparé», confesó entre lágrimas. El jurado, compuesto por 16 personas, los declaró culpables. Joseph fue condenado a 6 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, y Anderson recibió el mismo castigo. Las acciones de Joseph fueron horribles, y unas cuantas lágrimas no resucitarían a los muertos ni convencerían a nadie de que él no era malvado. Pero por mucho que Joseph llorara, no podía igualar la cantidad de lágrimas derramadas por Jaleel Smith Riley, otro asesino durante su juicio. Este es Jaleel Marquette Smith Riley. Jaleel, de 23 años, era un joven que vivía en Cincinnati, Ohio, y se mezcló con la gente equivocada. Jaleel planeó, junto con otros 2 tipos, robar un coche, pero aquí es donde todo salió mal. En noviembre del 2013, Portia Brooks y su novio Aaron Martin estaban dentro de un coche, susurrándose palabras de amor como hacen los enamorados. Cuando Jaleel golpeó la ventana del coche con una pistola, Jaleel empujó al novio asustado fuera del coche, lo registró y le disparó en la cabeza. Luego se inclinó y le disparó 2 veces a Portia. Portia fue llevada al hospital más tarde, pero no logró sobrevivir y murió 3 días después. Afortunadamente, Martin sobrevivió, aunque con daño cerebral grave. Jaleel y sus cómplices, Josiah Fusey, de 23 años, lograron escapar, pero tras una investigación policial fueron detenidos años después. Jaleel fue acusado de asesinato con agravantes e intento de asesinato. Durante el juicio, la madre de Portia, Sharon, llevó al tribunal una caja que contenía los restos de su hija y leyó una emotiva declaración sobre la magnitud de la pérdida que tenía que afrontar debido a la avaricia de Jaleel. «Esto es lo que queda debido a su avaricia, su egoísmo, su completo desprecio y falta de respeto hacia los demás y hacia la vida», dijo entre sollozos. La hermana de Portia, en su declaración, insistió en que Jaleel cumpliera la sentencia máxima. «Tengo que afrontar una vida sin Portia», afirmó. Jaleel se dirigió al tribunal y pidió libertad condicional, llorando y afirmando que había aprendido la lección. Si sus súplicas conmovieron al juez, la declaración de impacto de la víctima por parte de la familia de Portia aseguró que cumpliera la pena máxima. Jaleel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar esta sentencia, se desplomó en el suelo llorando. Jaleel puede que realmente sienta pena por sus crímenes, pero como todos los asesinos, sus acciones deben tener consecuencias, incluso si llora ante el juez. Este fue el pensamiento detrás de la sentencia de Antonio Barbo. Este es Antonio Barbo. Antonio puede parecer joven y juguetón, pero su crimen no fue una broma.
El niño de 14 años colaboró con su amigo Nathan Papp, de 13 años, para robar dinero de la casa de sus bisabuelos. Habría sido comprensible si necesitaran el dinero para una emergencia, pero estos adolescentes robaron dinero para comprar pizza y estupefacientes. Es cierto que robar es malo, pero Antonio y Nathan no se limitaron a robar. La bisabuela de Antonio, Barbara Olson, estaba en la casa en ese momento. En lugar de amenazarla con violencia a cambio de dinero, recurrieron rápidamente a la violencia. No solo usaron las manos, sino también un hacha que encontraron en la casa, todo por conseguir pizza y estupefacientes. Barbara Olson fue encontrada más tarde en un charco de sangre como resultado de los golpes de un hacha. Se dirigió a la sala de estar y mientras caía recibió más golpes. ¿La golpeaste de nuevo? Sí, le golpeé una vez más mientras caía. Los niños fueron arrestados y acusados de homicidio intencional en primer grado. Aunque eran menores, la gravedad de sus delitos hizo que fueran juzgados en el tribunal para adultos. En el tribunal, el médico forense testificó que Barbara Olson no fue golpeada una o dos veces, sino más de 15 veces con el hacha, centrando la mayor parte del ataque en su cuello. Lo que sucedió en el tribunal fue impactante. La familia de Antonio señaló que había sufrido un accidente cuando era más joven, lo que afectó sus capacidades cognitivas. Llevaron a un psiquiatra que testificó que un accidente automovilístico ocurrido cuando Antonio tenía 10 años había afectado su juicio, facilitando que su cómplice, Nathan, lo manipulara. Durante su testimonio, Antonio también reveló que Nathan golpeó a su bisabuela 3 o 4 veces durante el ataque. Para empeorar las cosas, reveló que intentaron sin éxito poner su cuerpo en el maletero del coche antes de abandonarlo y esconderlo en el garaje, donde luego sería encontrado. Antonio también leyó una emotiva disculpa, pero no pudo completarla porque rompió a llorar. No muestro mis emociones. Yo mismo no estoy seguro de por qué, pero eso no significa que no sienta, dijo, mientras su abogado terminaba la declaración por él en medio de lágrimas. Finalmente, Antonio fue sentenciado a cadena perpetua, pero sería elegible para libertad condicional después de 36 años. Para entonces, tendría 50. Nathan Papp también fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, aunque sería elegible para libertad condicional después de 31 años. Los crímenes de Antonio fueron horribles, pero sus lágrimas durante el juicio hicieron que todo el proceso fuera tristemente conmovedor, ya que parecía estar realmente arrepentido. Este es Hashford Thompson, de 23 años. Thompson está en el tribunal por el asesinato de un oficial del Departamento de Policía de Tingsburg, Joshua McTarrian, en 2010. Thompson le quitó la vida al oficial Joshua durante una parada de tráfico rutinaria. Joshua había detenido a Hashford L. Thompson, quien conducía hacia la entrada de su antigua casa con la música a todo volumen en su coche. McTarrian pidió refuerzos, pero a Thompson no le gustó eso. El joven de 23 años sacó su arma de fuego y apretó el gatillo. No una o dos veces, sino 4. Cuando llegaron los refuerzos, el oficial Joshua estaba irreconocible y ya sin vida. En el momento del tiroteo, el perro policial de McTarrian estaba ladrando en el coche patrulla. La escena era caótica. El despachador informó que Thompson tenía una licencia para portar una pistola oculta, pero McTarrian nunca respondió. Unos minutos más tarde, una persona que llamó al 911 informó de sonidos que parecían disparos, sin saber que acababa de presenciar cómo le quitaban injustamente la vida a un guardia de la paz de la comunidad. Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, encontraron a McTarrian en el suelo. Aquí es donde la falta de inteligencia de Thompson quedó patente. El oficial fue encontrado con la licencia de conducir y la tarjeta de seguro de Thompson en el bolsillo delantero de su camisa. McTarrian había logrado poner una esposa en la muñeca de Thompson antes de perder la vida. Thompson huyó de la escena, pero más tarde fue encontrado en la casa de su hermana con las esposas de McTarrian aún en su muñeca y una pistola en la estufa. La muerte de McTarrian fue una tragedia emotiva para su familia, incluida su esposa, Ali, quien en ese momento era oficial de policía en Oakwood, y la que también sufrió fue su hija, Taya. McTarrian había trabajado en el Departamento de Policía de Tingsburg durante 11 años y también era oficial a tiempo parcial en el Departamento de Policía de Uniontown, siendo un miembro muy respetado de la comunidad y un graduado de la escuela secundaria de Talmadge. Durante el juicio, Thompson sintió que recibiría la pena de muerte y a menudo lloraba, diciendo que todo era un sinsentido. También pidió perdón llorando, pero eso no parecía ayudar en su caso. Solo quiero decir que lo siento, no puedo disculparme lo suficiente. No tengo cara seria porque no tenga sentimientos o porque odie a la gente. No soy un asesino a sangre fría, no me criaron así.
declaró Thompson. Después de un juicio largo y agotador, Thompson fue declarado culpable de asesinato con agravantes, resistencia a la autoridad, alteración de pruebas y porte de arma oculta. El jurado recomendó una sentencia de muerte que fue dictada por la jueza del Tribunal de Primera Instancia del Condado de Summit, Eleanor March Stormer, el 23 de junio del 2010. Thompson apeló su condena y sentencia de muerte directamente a la Corte Suprema de Ohio, pero se le negó. Desde el 25 de junio del 2010 ha estado en prisión, esperando su día para que el Green Reaper le toque el hombro y le diga que se le acabó el tiempo. Ashford debería haber pensado en el castigo antes de cometer el crimen. Aunque sus lágrimas fueran genuinas o no, merecía el castigo. Este es Dylan Schumacher. Dylan tenía solo 17 años cuando fue condenado por el asesinato de Austin Dylan, un bebé de 3 meses. Se suponía que debía cuidar al niño, pero en su lugar, Dylan se convirtió en la única razón del fallecimiento del pequeño. Dylan fue arrestado por cargos de abuso infantil y asesinato. Durante el juicio, Dylan pareció mostrar arrepentimiento y lloraba en el tribunal, diciendo que lo sentía. Siento mucho lo que hice, hijo. Nunca quise lastimarte. No puedes creerlo porque me conoces desde hace 5 años. Nunca hubiera querido hacerte daño, dijo Dylan tratando de justificar sus acciones. Sin embargo, mientras estaba en la celda, Dylan se jactaba por teléfono de que todo lo que tenía que hacer era llorar y el juez se compadecería de él, evitando así la sentencia máxima. El juez lo reprendió por su falta de remordimiento y su intento de engañar al tribunal. Dylan fue sentenciado a 25 años de cadena perpetua. La justicia se hizo efectiva, como ocurre cuando los abusadores de menores reciben la vida entre rejas. Si pensabas que estas reacciones eran impactantes, te sorprendería este video de asesinos que no mostraron nada de remordimiento.